es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construido sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Oremos, hermanos. Dios y Padre, te damos gracias en esta oportunidad, en este tu día, Señor, domingo, en el cual tú nos bendices. Ya te hemos cantado, Señor, te hemos adorado. Hoy queremos escucharte. Queremos, Señor, que tú satisfagas esa necesidad de nuestra alma a través de tu palabra. Satisfagas, Señor, esas dudas que tenemos respecto a nuestro andar cristiano. Nos confirme, Señor, muchos aspectos en los cuales te estamos fallando. Asimismo, también acudimos a ti para que tú nos reprendas si estamos andando mal. Al fin y al cabo, Señor, tú eres la roca de la eternidad. En ti, Señor, estamos seguros. En ti estamos guardados eternamente. Guíanos, Señor. Ayúdanos, ilumínanos, danos entendimiento de tu palabra. Abre nuestras mentes. Que estemos, por favor, Señor, centrados en este mensaje. Y para que tú seas glorificado en todo, Señor, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra iglesia. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Amén. Este pasaje es, de manera individual, hay que verlo en qué situación se da este mensaje. La ubicación en la cual hemos leído Mateo 7, 24 al 29 no es algo aleatorio que nos vamos a centrar ahí y podemos sacar un montón de suposiciones o injerencias, muchas de las cuales son incorrectas. Debemos evaluar cada pasaje de la Biblia en su contexto, ¿sí? En esta parte vemos, en este verso dice, por tanto, en algunas versiones dicen por tanto, ¿sí? Es algo que nos indica un cierre, una conclusión de algo, dice, por tanto. Lo compararé con el hombre, dice, por tanto. Entonces, ¿qué está concluyendo Jesús aquí? ¿Qué es lo que ha dicho versículos más atrás para que él diga, por tanto? ¿Cuál es el comienzo? Y este es el cierre, es la conclusión del famoso Sermón del Monte. ¿Sí? Es la famosa Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5. ¿Sí? ¿Y cómo comienza este sermón? Porque estamos leyendo el final. Por tanto, dice el Señor. Vamos al capítulo 5, ¿sí? Capítulo 3. ¿Cómo comienza esto? ¿Cómo comienza este mensaje de Jesús para poder entender la conclusión? Para poder entender, dice, por tanto, ¿a qué se refiere? En capítulo 3 de Mateo, capítulo 5, verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. De esa manera nuestro Señor inicia este célebre sermón, el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y este es el primer sermón que nuestro Señor dio a sus discípulos. Es el primer mensaje. Es el primer dando a conocer su voluntad en el libro de Mateo. Curiosamente, el último libro de la Biblia nos dice, acaba en una maldición. ¿Sí? En Miqueas, creo que es Malaquías, el último, acaba una maldición. Comienza el Nuevo Testamento y comienza Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, a decir bienaventurados, dichosos, gozosos. Es de esta manera que Jesús inicia un sermón, ¿sí? Y culmina, como vemos aquí, con una muy mala noticia para una persona que no hizo caso a sus mensajes, que no hizo caso a sus enseñanzas. Culmina anunciando la ruina y destrucción del necio, del hombre insensato, del hombre que en pocas palabras es orgulloso y que confió en sí mismo y que hizo las cosas a su manera. Volvemos al texto cuando dice, que la casa de aquel hombre que edificó sobre la arena se derrumbó. Esa fue la conclusión de este mensaje. Esto es lo que nos reúne el día de hoy
para poder ver y entender a qué se refería nuestro Señor. Vamos a ver rápidamente cuál es la importancia de este sermón del monte. Porque nuevamente, si estamos leyendo la conclusión, hay que ver cuál es el cuerpo del, ¿no? Cabe indicar que este sermón del monte, si alguno no lo conoce, está en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6. Lean en sus casas con mayor detenimiento. Aquí no vamos a dar una exposición de todo el sermón del monte. Simplemente acá vamos a pausar las cosas más importantes en las cuales se dio este sermón. Primer punto. Es importante porque era la primera enseñanza de Jesús, de Dios mismo hecho hombre. ¿Sí? Dios mismo descendió a dar su mensaje a los seres humanos. El Dios encarnado, Dios encarnó en un hombre y vino a predicarle su mensaje. Otro punto muy importante, como vemos en este sermón, Jesús mismo, Dios mismo, era el autor de esa ley que había dado en el Antiguo Testamento. Él mismo vino a explicarles cuál era el sentido correcto de todas esas leyes que están en el Antiguo Testamento. Y Él vino a darle una interpretación espiritual. Hermanos, hasta ese momento la gente nunca había percibido las intenciones de la ley. Como vemos, los fariseos, los saduceos, ellos se basaban solamente en cosas externas. Jesús vino a hablarles cosas internas, en las cuales ellos con sus ojos no podían ver. Por ejemplo, cuando habla del adulterio, todos en el tiempo del desarrollo de los fariseos solamente se fijaban en que no consumen el acto externamente, el adulterio. Jesús le dijo, no, si tú ya miraste y codiciaste en tu corazón, ya adulteraste. Y todos se quedaban asombrados en que Jesús iba a la raíz de todo, el corazón. El corazón de los seres humanos es el que genera, es el que motiva al pecado. ¿Sí? No basta solamente que no consumó algún pecado, sino la intención, tu deseo en el corazón. A eso apuntaba Jesús en este sermón. Por ejemplo, también habla de características del cristiano, cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen ánimo de justicia, bienaventurados los misericordiosos, etc. Y acá hacemos un paréntesis. Estas bienaventuranzas son características del verdadero creyente. Todas, no una. No es que uno dice yo soy el pobre de espíritu, otro es el que es humilde y otros no. Estas características deben mostrarse en nuestro carácter como creyentes. De lo contrario, no somos bienaventurados, pero por no somos gozosos. Y Jesús mismo comienza también en algunos versículos, dice, yo os digo. ¿Se fijan la autoridad con que Jesús vino? Digo, yo os digo. A comparación de los fariseos que decían, el rabino fulano de tal decía esta interpretación, el rabino fulano de tal decía acá. Es como nosotros podemos decir a veces, Martín Lutero dijo tal cosa, Calvino dijo tal cosa, pero él dijo, yo les digo. ¿Se dan cuenta del grado de autoridad que él tenía? Dios mismo estaba hablando a su gente, Dios mismo estaba hablando a su pueblo. En este sermón también Cristo condena toda confianza en el esfuerzo humano, en la capacidad humana para la salvación, así como también expone el grado pecaminoso y caído que tiene el ser humano. Eso es lo que el Señor expone en este sermón del monte. En el verso 24 nos dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica. Entonces ya vamos entendiendo. Jesús está diciendo, por tanto, el que ha oído este sermón del monte en ese momento y las pone en práctica. No solamente dice, ok, ustedes que han estado allí escuchando el sermón, vayan a sus casas y lo hacen un resumen y ya está. No, está diciendo, lo ponen en práctica. Y él se está refiriendo a lo que hemos hablado, a las intenciones del corazón. Vamos a 4 versículos un poquito más atrás para entender más aún este mensaje que Jesús está dando. ¿Sí? Mateo 7:20. Mateo 7:20 y 20 al 23. ¿Alguien, por favor, que lo pueda leer? Vamos.
Amén. En este pasaje está diciendo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por tanto, y él pone una ilustración de los dos hombres que edifican su casa en la roca y en la arena. Acá está hablando de dos tipos de personas, de verdaderos creyentes y de los falsos creyentes. No todo el que me dice Señor, Señor, pone por sus frutos lo van a conocer. Es aquí donde él habla y diferencia los sabios, a los que les podemos llamar los creyentes, y los necios insensatos, a aquellos falsos creyentes. Que vemos la conclusión del sermón, que tendrán la condena en el día final. Ok, comenzamos entonces a ver este pasaje. Ambos hombres, tanto el necio como el sabio, tanto el creyente como el no creyente, en este pasaje tienen una necesidad, la necesidad de edificar una casa. ¿Sí? Es una necesidad humana, es algo normal edificar una casa. Y no estoy hablando de una casa simplemente del ladrillo y el cemento, sino una familia, algún lugar en el cual tú sientas seguridad o protección. ¿Sí? Un lugar donde tú puedes esconderte ante las inclemencias de la naturaleza. Un lugar de abrigo, un lugar de descanso, un lugar de comunión. Ambos hombres están buscando eso. ¿Es algo malo eso? No, yo no creo con esas necesidades. Con la necesidad de sentirnos seguros, con la necesidad de tener un momento de descanso. La diferencia es dónde hallamos ese tipo de seguridad, dónde hallamos ese tipo de descanso, dónde hallamos ese tipo de comunión. Esa es la diferencia. Y aquí los hombres, hasta en sus motivaciones, estaban bien. Pero comienzan a hacer la obra, comienza cada uno a edificar su casa. Y es ahí donde los dos toman rumbos distintos. Un poco más de detalles nos da Lucas 6:48. ¿Sí? Después ponerlo. Acá también hace referencia a este mensaje del hombre sabio y del hombre necio. Lucas 6:48-49. ¿Sí? Dice del necio, el necio ¿cómo hizo su casa? Primer punto, no cavó hondo, ni puso cimientos, y comenzó a construir directamente sobre la arena. ¿Qué hizo el hombre sabio? Cavó hondo, puso las bases, los cimientos de su casa sobre la roca, que literalmente hace notar a una peña. No es una roca que ponen cuando hacen las bases de una casa, sino es una estructura grande de roca fijada hasta su suelo. A eso se refiere la roca, ¿sí? No es poner rocas como hacen en la construcción actual. Ya hay una roca abajo y este hombre descubrió todas las bases, descubrió hasta el fondo y encontró la roca, ¿sí? Entonces vemos aquí, este hombre necio edificó sobre una buena intención, ¿sí? Pero ojo, como buen necio, él no necesitó planos ni consejos para edificar su casa. Porque si hubiera pedido a alguien, dice, oye, por si acaso, por acá, está cerca del río y te puede llevar. Pues no consultó a nadie, simplemente se puso a edificar, estaba apurado. El hombre sabio, ¿sí? Dijo, no, mi seguridad no está en mis propios conceptos, mi seguridad no está en mi propia opinión. Abajo, ahí abajo, hay algo que me puede dar seguridad. Entonces el hombre cavó hondo. La pregunta es, ¿quién acabó más rápido la casa? ¿El necio o el sabio? El necio lo hizo rapidito. Y el sabio quizás lo quedó mirando, es decir, ¿quién como él, no? ¿Quién como él que ya está viviendo en su casa? Yo todavía estoy acá sufriendo, ahondando en la roca. Me demanda mucho esfuerzo. Y no estoy hablando de esfuerzo de salvación, simplemente es que es demandante y agotador. Este hombre ya está disfrutando con su familia ahí, y yo. Hasta allí, muchas veces hasta te comparas. Te comparas con el hombre necio, que puede hacer muchas cosas externamente. Incluso puede ser un buen servidor en la iglesia. Porque estamos hablando acá de verdaderos creyentes y de falsos creyentes. Le puede decir, excelente hermano, ¿qué tal don? Máximo. Y yo no. Vamos a ahondar más en este mensaje, vamos a ahondar más qué significa este hombre necio y este hombre sabio. Como vemos, el necio es impaciente y no supo esperar. Es más, quiso evitar la fatiga. ¿Sí?
quiso evitar la fatiga, evitó todo tipo de incomodidad respecto al pecado y el estado de su alma. Solo busca su felicidad, su distracción. Solo busca cumplir un objetivo, egoísta muchas veces. Quiere todo rápido y es apresurado y superficial. ¿Sí? Por favor, si alguien puede leer Proverbios 19:2. Proverbios 19:2. Alguien me mostró, por favor. El pastor. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Amén. En otras versiones dice, el afán sin conocimiento no vale nada. Mucho hierra quien mucho corre. Este hombre se afanó, sí, se afanó en hacer rápido una casa, pero sin conocimiento, sin profundidad. ¿Y cuál es la consecuencia? Mucho hierra quien mucho corre. Mucho se equivoca aquella persona que quiere las cosas rápido, especialmente en cuanto a la vida cristiana, en cuanto al carácter que debe manifestar el cristiano. ¿Sí? Mucho hierra por falta de conocimiento. ¿Y qué conocimiento? Conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de la voluntad de Dios, conocimiento del consejo de Dios. ¿Sí? El hombre sabio no quiso saber eso, quiso los resultados rápidamente. Vemos que este hombre necio no quiso cavar hondo, no quiso profundizar en el conocimiento de Dios, en la doctrina. Simplemente quiso buscar los beneficios del cristianismo, los beneficios de pertenecer a una iglesia, nada más, y ahí se contentó. Y en exponer y poner en práctica las capacidades naturales en la gracia común de Dios en el servicio. ¿Sí? Este hombre no se enfrenta a la enseñanza del Evangelio ni desea conocer todo el consejo de Dios. Está curado, quiere la bendición. Con que sepa Juan 3:16, le basta. Suficiente. ¿Para qué más? Si Dios es amor. ¿Sí? El yo es su centro de vida. Todo gira en torno a sus necesidades. Yo necesito esto, lo tengo que hacer. No consulta a nadie, no pide consejo, no profundiza en la voluntad de Dios, simplemente hace. Y no mira las implicancias de su imprudencia y apuro. No miró lo que seguía. Este hombre edificó rápido su casa y ya estamos acá y vivimos. ¿No se fijó, no se dio cuenta que algún día va a haber una inclemencia natural? No tomó en cuenta eso. En cambio, el hombre sabio se tomó su tiempo, ¿sí? Y sobre todo, ahondó en el conocimiento de Dios, ahondó en la voluntad de Dios. En los múltiples consejos está la sabiduría muchas veces, ¿sí? Este hombre sabio ha encontrado una roca, ¿sí? Y es ahí donde dice, yo voy a edificar mi casa sobre esta roca. No está encima, tengo que conocerlo mucho, ¿sí? Pero no importa el costo que me demande, he encontrado la seguridad de mi alma. No solamente la seguridad material, ha encontrado la seguridad de su alma. Por tanto, al ahondar en el conocimiento de Dios, él se está exponiendo al Evangelio completo, se está exponiendo a la doctrina de Dios completa, no solamente a Juan 3:16. ¿Sí? Este hombre no usa la escritura como un somnífero cuando no puede dormir o tiene miedo en la noche, como muchos los hacen. No puedo dormir, voy a mi Biblia para que me dé sueño. Eso no es su motivación. Él quiere conocer a Dios. Se humilla ante Dios y actúa prudentemente mirando al futuro. No es apurado. ¿Ok? Hicieron su casa. Pero ¿qué más sigue? El verso 25-27 nos dice, cayó la lluvia, los ríos y soplaron los vientos. Hasta antes de eso, todo bien. No hay ninguna diferencia aparentemente. Más bien el otro que se complicó la vida. El otro que quiso, no sé qué quiso hacer. Tanto quiso ahondar, no sé para qué. Estamos en la misma situación. Es más, yo le he ganado. ¿Cuál es el problema? Hermanos, la lluvia, los ríos, los vientos van a llegar a nuestras vidas. En ninguna parte de la Biblia nos dice
que como cristianos no vamos a tener dificultades, no vamos a tener tribulaciones, no vamos a tener ningún tiempo de prueba. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Quizás por ahí un falso evangelio te dice eso, pero no, la escritura es clara, no dice eso. Más bien como cristianos nosotros debemos ver el tiempo de prueba como otro propósito. Es más, decir, es la voluntad de Dios. 1 Pedro 4, 12, 13 nos dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. Es decir, no les parezca algo raro, no les parezca algo ajeno. Ay, qué raro que me está pasando estas cosas. No, no se extrañen. Es un fuego de prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Hermanos, toda la humanidad está sujeta a pruebas, a tribulación. Toda la humanidad, tanto creyentes como no creyentes, tanto sabios como necios. Todos están sujetos a este tipo de pruebas. Algunos comentaristas dicen que este tipo de cosas solamente se refiere al día del juicio. En el día del juicio, ya recién ahí se va a poder evidenciar cada uno en qué edificó. Es cierto. Pero no olvidemos también que en esta vida nosotros vamos a pasar tiempo de prueba. Vamos a ser exhibidos donde nosotros estamos edificando nuestras casas, nuestras vidas. ¿Sí? Como dice Corintios 3:13. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad de trabajo de cada uno. ¿Sí? Y acá no estamos hablando de obras, acá no estamos hablando que sea justificado por obras. Más bien, como ya hemos visto en muchos sermones, que las obras son producto de la fe, son producto de haber creído, una fe verdadera. ¿Qué podemos decir entonces de la lluvia, los ríos, los vientos? ¿A qué hace referencia? Gracias a Dios aquí pues, en Trujillo no llueve, ¿no? O sea, yo no tengo problemas acá en Trujillo, no llueve. Es dejarlo para los que están, para los centroamericanos, ahí, sí. No, hermanos, hay que ver con otros ojos la escritura. ¿Qué cosas puede llegar a sacudir nuestra casa? Uno de ellas es el mundo. Romanos 12:2, Pablo nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Hermanos, el mundo actúa como una prensa. Te empuja y quiere tratar de moldear tus pensamientos. Por eso Pablo dice, renueven su entendimiento, renueven sus pensamientos, refresquen su forma de pensar con la escritura. ¿Sí? Esta presión que hace el mundo, hermanos, nos quiere llevar a vivir como si fuéramos no creyentes. Nos lleva a vivir como personas necias. Otro punto importante que el mundo interfiere bastante es, acá la mayoría somos jóvenes, incluso muchos son más jóvenes que yo. Hermanos, como joven quizás tienes una vida maravillosa de fe. Vives por la fe, sirves al Señor, los años pasan y te comienzas a preguntar y a cuestionar mi futuro, mis estudios, mi carrera, qué posición en la vida voy a tener, ¿tendré hijos o no tendré hijos? ¿Con qué esposa me iré a casar? ¿Con qué mujer? ¿Tendré una casa propia donde vivir? ¿Tendré la capacidad suficiente para poder solventar los gastos familiares? ¿Tendré un renombre en este mundo, en la carrera que estoy emprendiendo? Llega a ese tipo de pensamientos, ese tipo de dudas. Tu fe comienza a ser sacudida en ese momento. ¿Sí? Te llega una beca por allí, un trabajo que te va a alejar de tu familia y de Cristo. Llega ese tipo de momentos. Es allí donde tú pones en evidencia dónde has edificado tu casa, en quién has creído, cuál es tu fundamento y el por qué haces las cosas. Otro punto importante en cómo el mundo nos azota con pruebas es cuando Jesús mismo lo dijo: el mundo, los que no conocen al Señor, los van a aborrecer. Los van a aborrecer.
Si a Cristo, el Hijo de Dios, lo aborrecieron llegando a crucificarlo, los siervos no son más que su Señor. ¿Sí? Por eso en el mismo Sermón del Monte Jesús le dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, les persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Palabras de Jesús, no palabras del hermano Edwin. ¿Cómo tú vas a reaccionar cuando tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo o de estudios comiencen a inventar mentiras respecto a tu fe? Cuando te hagan a un lado, cuando ya tú no le participas en su círculo pecaminoso, te sientes rechazado, dices: en la hora que voy a la iglesia, en la hora que conozco la doctrina bíblica, en la hora que era después todavía, cuando tenga mis años y haber disfrutado, recién me entrego al Señor. Me he perdido mucho y me estoy perdiendo mucho. ¿Así reaccionas? Pregúntate. ¿Sí? O cuando tus amigos comiencen a recriminarte por tu fe y a hacerte incluso bullying por tu fe. Vas a decir: no, es que yo no, mis papás son los fanáticos. No, yo así nomás voy domingo, nada más, no, nada más. No soy tan fanático, ahí nomás. O cuando te quieren incitar a cosas pecaminosas, tú dices: no quiero quedar mal con mis amigos, ¿no? O con el jefe. No quiero quedar mal. ¿Dónde está tu fundamento? Cuando tengas que elegir entre los deseos mundanos de tu pareja, o quieres agradar al Señor en su santidad, tu fe se ve conmovida, tu fe se ve afrentada en ese tipo de situaciones. Son cuestiones de la vida diaria, son cuestiones de que pasa en la cotidianidad. ¿Qué harás? ¿Sobre quién estás edificando? ¿Qué otras cosas pueden llegar a sacudir nuestra casa? Satanás. ¿Sí? Satanás. Jesús le advirtió a Pedro, le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Si bien diciendo Satanás usa y puede usar el mundo para traerte aflicción y prueba, pero también puede actuar directamente, como en el caso de aquí de Jesús le dice a Pedro: Satanás directamente ha pedido zarandearlos a ustedes. Recordemos a Job, ¿sí? Recordemos a Job. Job perdió bienes, perdió hijos, perdió su salud, fue sacudido violentamente y rápidamente. ¿Cómo reaccionó? ¿Sí? Quizás actualmente a nadie le ha pasado algo similar, pero parte de ellos sí le ha pasado. Cuando hubo una pérdida de un familiar, cuando hubo esa ruptura amorosa, cuando hubo ese despido quizás en el trabajo. ¿Cómo reaccionaste? ¿Negaste a Dios como hizo la esposa de Job? En la hora. Por tonto, porque quedé muy cristiano, he conseguido un trabajo y ya me botaron de este. Teniendo otra oportunidad más allá, me la perdí. ¿Renegaste de Dios? ¿Renegaste de tus acciones que hiciste para la gloria de Dios? Hermanos, asimismo Satanás también bombardea constantemente a los cristianos con pensamientos sucios, malos y blasfemos. Tener mucho cuidado en discernir los pensamientos. Por ejemplo, vemos a Lutero cuando se enfrentaba, pasaba, dice, noches ahí aventando cosas en su cuarto y decía: Satanás, déjame en paz. Cristo Jesús, soy justo por la fe. ¿Sí? Cuando era llevado a los juicios que tenía entre todo el papado, decía: siento que 3.000 demonios me están acompañando, me están acusando. ¿Cómo vas a reaccionar cuando te viene ese tipo de pensamientos y de ideas que Satanás va infiltrando en tu mente? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar cuando Satanás te acuse de tus pecados? Te condene. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Dónde estás edificando tu casa? Vivamos, hermanos, conforme a la Escritura. ¿Qué otras cosas puede llegar a sacudir nuestra casa? Hermanos, algunos podemos soportar las lluvias, otros los ríos, otros los vientos,
Pero hermano, todos tenemos que encontrarnos algún día con la muerte. Algún día, ya pasé la lluvia, la tormenta, ya, estamos bien. Sí, no te olvides, va a llegar la muerte. Va a llegar la muerte. Y nos llegará a todos de alguna manera. Y nos someterá a prueba del fundamento mismo sobre el cual hemos edificado. Y a veces no tomamos en cuenta eso, a veces no pensamos en ello. Por favor, ¿quién puede leer Eclesiastés 7:2? Eclesiastés 7:2. Luchito. Vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven debieran tenerlo presente. Amén. Más vale ir a un funeral que a un festival. Que hago a fiestas el hermano ese. Me valora toda la fiesta, todo de acá. Pero no son palabras del hermano Edwin, son palabras de la Biblia. A veces huimos de las cosas realmente serias. Queremos solamente estar viviendo distraídos y no tocamos tierra y vemos la realidad de nuestro estado. Estamos en un mundo caído, estamos en un cuerpo caído, no somos glorificados y algún día nos vamos a morir. ¿Has pensado eso? Desde el momento que pienses que algún día tus días van a acabar en esta tierra, la forma como hacen las cosas van a cambiar también. ¿Sí? Ok, hermano, entonces, ¿cómo resistimos a ello? ¿Cómo es que resistimos a este tipo de pruebas? Y que seguramente hay muchas más. Hay muchas más. ¿Cómo resistimos a ello? Y esta es la labor de la predicación y de la enseñanza de la Biblia. Capacitar a los hermanos, capacitar a la iglesia, capacitarnos todos para poder resistir el tiempo de prueba, afirmando nuestra casa sobre la roca, ahondando en el conocimiento de Dios. Amén. Y hermanos, no subestimen estos esfuerzos que hace nuestro pastor, que hacen los líderes de la iglesia. No subestimen. Hermano, no importa si tienes bonitos conceptos teológicos, no importa. O tienes muy buenas intenciones. Si no puedes resistir las pruebas que hemos enumerado, el fracaso es completo. Es allí donde se puede aprueba tu fe. No es en las conversaciones intelectuales. Es en el tiempo de prueba. Es allí donde se pone quién eres tú realmente y dónde estás edificando tu casa. Hermanos, no importa el tipo de servicio que desarrolles en la iglesia. No importa el llamado que tengas, aparente. Si tu casa no está edificada sobre la roca, eres un necio. Es lo que dice la Biblia. Eres un necio. Y todo lo que hayas hecho se derrumbará. Considera eso. Hermanos, en la palabra del sembrador también nuestro Señor ilustró a aquella persona que no tiene raíz. Que cuando llegó la persecución, todo se acabó. Cuando llegó la prueba, todo se acabó. ¿Sí? Y hemos visto muchos hermanos que han venido y ya no están aquí. Así como también el que fue sembrado entre espinos. El afán de este siglo llegó, las riquezas ahogaron la palabra sembrada. Entonces, hermanos, ¿qué clases de personas han podido soportar estas pruebas? Veamos el contexto, no perdamos de vista dónde nos encontramos en el Sermón del Monte. Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Nuestro deber, hermanos, es de vivir lo que nos enseñan, es vivir lo que nuestro Señor nos ha enseñado. Y acá algo muy importante, hermanos, ni que fuera tan fácil. Lo que usted dice es bacán, ¿no? Ni que fuera tan fácil así por sí, ya nosotros vamos a edificar la casa sobre la roca. Tú no sabes los problemas que tengo, tú no sabes las circunstancias en las que vivo, tú no sabes los pecados escondidos que también tengo. Y me cuesta y lucho cada día. Hermanos, la obediencia a Cristo es el resultado de estar enamorado de Él. Tú vas a ser obediente a Cristo, vas a amar a Cristo y por tanto vas a guardar sus palabras cuando estés enamorado de Él. ¿Sí? Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús hacía la voluntad del Padre. Hermanos, cuando emprendemos muchos proyectos personales, quizás hasta no comemos. ¿Sí?
¿Sí? Estamos tan sumergidos en algo puntual, un proyecto, una tarea, una actividad, que hasta se nos va el hambre. ¿Por qué? Porque nos interesa. ¿No te interesa conocer más de Dios? ¿No te interesa despojarte y encontrar deleite en el Señor? Hermanos, si eres un hombre sabio, una persona sabia, quizás muchas veces has pasado victoriosa el tiempo de prueba. ¿Sí? Alégrate, hermano. Sigue edificando sobre la roca. Pero, hermano, si en tu vida has visto que estas pruebas no las has podido afrontar satisfactoriamente, o te imaginas cosas y dices, yo no aguantaría, quizás has hecho una profesión de fe externa, nada más. Has edificado sobre la arena. Hermanos, admitamos que fallamos al Señor, admitamos de que hemos llevado muchas veces etiqueta de cristiano por fuera y no hemos vivido como un verdadero creyente, ya que solamente hemos creído superficial, hemos creído solamente en lo bonito del cristianismo y no en el evangelio verdadero. Otro punto importante, hermanos, esta enseñanza no solamente se basa en que, bueno, quiero resistir la prueba para estar bien con yo mismo y yo mi familia. Estamos bien. No, hermanos. Dios nos salvó para seguir edificando. Como vemos, antes nosotros edificábamos el reino de las tinieblas, edificamos el reino de Satanás. Cristo nos lavó con su sangre. Y ahora le dio otro sentido a ese trabajo. Le dio, seguimos edificando, sí, pero ya no un reino de tinieblas, ya no para el pecado, ahora edificamos para el reino de Dios. Y como iglesia, hermanos, debemos seguir edificando. No solamente pensando en tus cuatro paredes, sino en la iglesia, piensa en el cuerpo de Cristo. Pongamos de pie, hermanos.